Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. La Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica se une a la celebración nacional del Bicentenario de la Independencia, resaltando la producción literaria de nuestras escritoras costarricenses. El día de hoy estaremos desarrollando el ciclo de talleres literarios titulado Un acercamiento al género cuento con Victoria Marín, orígenes, desarrollo y ejercicios de creación literaria. Le damos la más cordial bienvenida a Victoria y a Alejandro, escritor mexicano, quien nos estará acompañando en este taller. Agradecemos la participación de Victoria y de Alejandro. También queremos agradecer al personal de la biblioteca, Mariana Lacayo y Marina Rivera, quienes estarán, Mariana a cargo del chat, de Zoom y redes sociales, y Marina Rivera, quien está a cargo de la transmisión. Agradecer a las estudiantes que están apoyando en las redes sociales, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidas y bienvenidos. Le doy la palabra a David Ruiz, quien estará moderando esta actividad. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Hoy es un día especial, ¿verdad? Estábamos comentándolo ahora ahí entre nosotros, 200 años, ¿verdad? Independencia. Bueno, hoy lo que tenemos para hoy, ¿verdad? Es un poco sobre indagar, aprender y reflexionar sobre el género cuento. Como lo mencionó doña Soledad, nos acompaña Alejandro Flores desde la UNAM, Universidad Autónoma de México, ¿verdad? Y también Victoria Marín, que ya es amiga de la biblioteca. Entonces, es un gusto saludarlas. ¿Cómo está Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá con ustedes. Les agradezco mucho la invitación. Espero que esto salga de lo mejor posible. Claro. Igual un saludo para Victoria. ¿Cómo vas, Victoria? Un saludo. Hola David, ¿todo bien? Muchísimas gracias por la invitación y por el inmenso apoyo bueno, no solo el apoyo a mis letras, sino también a la cultura en general. La labor de la biblioteca realmente ha sido muy buena desde que comenzaron con estas actividades y me siento muy honrada. No, claro, claro. Es un espacio para eso, exacto. Eh, para hablar sobre literatura, que nos encanta, ¿no? Y sobre diversos temas. Antes de iniciar, quiero leerles un poco el currículo de ambos. Dice que Victoria Marín Fallas nació en San José, Costa Rica, escribe cuentos, ensayos y poesía, ha publicado en antologías, revistas y otro tipo de medios impresos y digitales, tanto nacionales como internacionales, así como Punto en Línea en la UNAM, Universo de Letras en la UNAM, Raíces en Estados Unidos, La Isla, Delirio, Revista Itálica, El Repertorio, Semanario Universidad, que pertenece a la Universidad de Costa Rica, y Liberoamérica en España y Argentina. Se dedica además a la edición, difusión cultural y al fomento de la lectura y la escritura. Sus estudios académicos son de la Universidad de Costa Rica, bachiller en Filología Clásica y actualmente cursa la licenciatura y es candidata para la maestría académica en Literatura Clásica. Eh, Ese es el currículo de Victoria. ¿Algo más que añadir, Victoria? No, yo creo que eso es pues lo ¿Está bien? fundamental. Gracias. Ok. Y tenemos también a Alejandro Marín Molina, como se los mencioné anteriormente. Eh, Fecha de nacimiento, bueno, él es de 1989, ¿verdad? Estudió la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en Acatlán, en la UNAM. Participó en diversos talleres, Jóvenes que Andro Jóvenes, en el marco de la Fiesta del Libro y de la Rosa en el 2017. Participó en el taller de creación literaria en el FES Acatlán 2018-2019. Participación en el tercer Encuentro Nacional de Estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas en el IC en el 2018. Un gusto otra vez para Alejandro ya tenerlo aquí.
¿Algo más que agregar, Alejandro? ¿O está bien por ahí? Sí, solamente una pequeña corrección. Soy Flores, no Marín. Creo que Marín es Victoria, su apellido. ¿En serio? Este, Ah, ok. Ya que lo sí, tengo como Alejandro pero Flores. Ok. Ok, perdón. Exacto. Bueno, entonces a lo que venimos, ¿verdad? Hoy Victoria nos va a hablar un poco sobre el género cuento, Bueno, a mí particular me encanta el género cuento. De hecho, por ahí vamos a estar poniéndoles también unas preguntas a las personas que están acompañándonos para discutir un poco el tema, ¿no? ¿Por qué el género cuento también? ¿Por qué no la novela? ¿Verdad? También, ¿verdad? ¿Por qué el género cuento precisamente? ¿O por qué no la poesía? La importancia de los géneros, alguna gente dice que el género no importa. No sé, ¿verdad? Eso es otro tema también. Entonces le doy la palabra a Victoria para que nos guíe, ¿no? Y nos enseñe un poco sobre este recorrido. Gracias, David. Bueno, hola nuevamente a todos los que nos ven. Y pues en relación a lo que mencionaba David de por qué cuento, por lo menos, cuál es el motivo por el cual lo elegí para dar un taller. Realmente quiero decir que fue el primer género por medio del cual yo me acerqué a la lectura. Lo primero que conocí fueron los cuentos infantiles y las leyendas desde chiquitita y realmente tiene este género un valor emocional pues muy grande para mí también porque compartí mucho con mi abuelita siendo niña gracias a este tipo de narraciones y porque este fue el primer género también en el que incursioné, empecé a escribir haciendo cuentos. Y bueno, voy a compartirles pantalla porque traje una presentación para ustedes. ¿Me dicen si se ve bien? Se ve bastante bien. Ok. Uh-huh. Bueno, quisiera que comenzáramos con la definición más estandarizada, ¿verdad?, de este género. Se le conoce por ser un relato breve, de carácter ficcional, o una narración de lo que sucedió o pudo haber sucedido. Por lo general se escribe en prosa, pero también puede ir en verso y además es una obra cerrada en cuanto a personajes y temas. No permite una multiplicidad como por ejemplo en la novela, aunque es cierto que hay ciertas excepciones, pero por lo general el cuento se desarrolla así. La etimología que se da es esta. Se dice que viene del latín computus, que a su vez viene del verbo computare, que significa, bueno, que se puede traducir como enumerar, y en este caso pues sería enumerar los hechos. Y bueno, en cuanto a los orígenes, voy a hacer un repaso bastante panorámico, ¿verdad? Porque para hablar con detalle pues requeriría muchas sesiones. Y pues bueno, los orígenes del cuento se remontan a los albores de la civilización, a la oralidad primaria, que es la etapa que precedió a la escritura. En esta época se desarrollaron algunas de las características más relevantes del cuento tradicional, enmarcado dentro del discurso oral y folclórico. Algunas de estas son su variabilidad, debido a que el no plasmar un relato por medio de la escritura permitía que éste existiera en múltiples versiones. Además, pues se desarrolló una gran dependencia de la memoria, ¿verdad? Una expresión agónica, es decir, que estaba más basada en los hechos, también una expresión concisa y sencilla, y la preferencia por nombrar y no por describir. Otra cosa importante es la efemeridad, la cualidad de efímero y la unicidad de este tipo de relatos, puesto que muchas veces se contaba una versión que no se volvía a contar, dependiendo de quién la contara y de cómo la contara. También hay que destacar el proceso colectivo y participativo de la narración oral,
y la permanencia de estructuras y funciones narrativas con un contenido filosófico, religioso y cultural, porque se dice que al no existir la escritura, pues todo el conocimiento estaba condensado en este tipo de narraciones. Con el tiempo, estas se manifestaron en la escritura y en la oralidad secundaria, es decir, como relatos escritos para ser representados. Y pues también en épocas más recientes a través de las tecnologías de imagen y sonido y en el entorno cibernético. Pero como pueden imaginar, entre una manifestación y otra hubo mucho trecho y como les mencionaba al inicio, para explicar con detalle cada etapa de este proceso, o por lo menos entre el paso del cuento tradicional al cuento moderno, sería necesario muchísimo tiempo. Debido a esto, decidí hacer una breve exposición que nos permita conocer a grandes rasgos algunas de las cuestiones más relevantes del relato escrito. Y bueno, si vamos a hablar de los orígenes del relato escrito, tenemos que hablar de la Edad Antigua. Y pues realmente a partir de este periodo, las narraciones estuvieron presentes en varias culturas, en culturas como la India, la mesopotámica, la grecolatina y la egipcia, entre otras. Y se cree que esta última fue la cuna de este género, pues los dos relatos más antiguos de los que se tiene conocimiento son egipcios: el cuento de los dos hermanos de la dinastía 19 y el náufrago de la dinastía 18. En este lugar, en Egipto, los relatos breves gozaban de mayor prestigio que en otras culturas, como por ejemplo la grecolatina, por lo que eran valorados incluso por la élite y considerados por sí solos como parte importante de la literatura egipcia. A mediados del siglo XX, el egiptólogo Lefebvre identificó varios tipos de relatos de época faraónica, dentro de los cuales podemos mencionar cuentos de tipo mitológico, anecdóticos, filosóficos y maravillosos. También en la tradición india pues tenemos los Jatakas, el Panchatantra, escrito por Vishnu Sharma, y en el año 1070 los cuentos del Vetala, que fueron escritos por el cortesano Somadeva. Ahora, con respecto al relato breve, en el mundo clásico se puede decir que este tipo de narración y sus motivos estuvieron presentes en narraciones más amplias como la Ilíada o la Odisea. También en textos como el Asno de Oro de Apuleyo, que se ubica, su producción se ubica entre el 124 y el 180, en donde figura el conocido relato de Eros y Psique. E incluso llegaron a constituir apotegmas, que son relatos breves de carácter grave, con una máxima antigua, y relatos jocosos o chistes en prosa o en verso. También hay quienes catalogan como cuentos cortos, igualmente en verso, a lo que hoy conocemos como fábulas grecolatinas. Cabe destacar que para los romanos los relatos populares inverosímiles eran conocidos con el término fábula. Incluso existía la expresión latina aniles fabulae, recordando lo que eran los mitos para Sócrates y Platón, cuentos de viejas. Sin embargo, a pesar de esto, en las reuniones eran frecuentes y se daban con fines recreativos o didácticos y fueron utilizados en las escuelas para enseñar gramática y retórica, pues se consideraba que los discursos debían ser claros, sencillos y verosímiles como este tipo de narraciones. Esta función didáctica continuó durante la Edad Media, época en la que parece que nunca se usó la palabra cuento, pero donde sí se incorporó la ficción breve en varios textos, como Las Mil y una Noches o el Decamerón de Boccaccio. También se manifestaban en el teatro de títeres en las calles y pues continuaban en boca del pueblo. En la Edad Media se les conocía bajo el nombre de fábulas, apólogos, proverbios. Y posteriormente, ya en la Edad Moderna, llega a registrarse el uso de la palabra cuento, pero este término también llegó a confundirse y se confundió con la palabra novela, que se adoptó en el español tras el uso que se le dio en italiano. Sobre esto dice Lope de Vega en la Filomena: en tiempos menos discretos que el de agora, aunque de hombres más sabios, se llamaban a las novelas cuentos. Estos se sabían de memoria y nunca que me acuerdo los vi escritos. Esto indica que la palabra cuento especialmente designaba a los relatos orales. Incluso durante este periodo, las narraciones orales o folclóricas seguían llamándose cuentos.
Para esta época se retoma su cualidad de divertir, de entretener, pero igual se ven de manera despectiva frente a otros medios de expresión considerados más cultos. Aunque es irónico, pero algunos autores que despreciaban estas narraciones en la época, como Juan Valdés, las incluían en libros para la meditación del público culto, lo que favoreció su difusión. También las leyendas con elementos que podían asociarse a la magia, como demonios, brujas y duendes, se insertaron en tratados de magia de la época, y pues todo esto fue material para los escritores de la época y de épocas futuras. Y bueno, ahora pasamos a la época contemporánea, porque acá se dio un cambio importante, que fue el cuento dirigido especialmente para niños. Se dice que antes las narraciones servían igual para entretener a niños y adultos, pero es Perrault quien comienza con esta tradición de narrar específicamente para niños. Y se dice que él lo hizo porque, bueno, además del interés que él tenía de rescatar las tradiciones, quería evitar un poco pues una controversia en la que se había visto envuelto por rechazar la tradición grecolatina y propugnar pues esto de los relatos originarios, por decirlo de alguna manera. Y él consideró que, bueno, se dice más bien que él consideró que dirigiéndolos a los niños, pues la polémica no iba a ser tanta, ¿verdad? Y luego ya dentro de una corriente romántica, más o menos, o tal vez de ciertos ánimos románticos, los hermanos Grimm deciden también rescatar este tipo de narraciones, también la dirigen a los niños, edulcoran muchos relatos, se simplifican. También, al igual que Perrault, pues le dan cierto tinte moralista a este tipo de cuentos, pero lo más importante es que, a diferencia de Perrault, ellos también tomaban en cuenta las narraciones orales, es decir, los cuentos folclóricos, y no solo los tradicionales que pues se habían venido escribiendo durante mucho tiempo. Y pues acá les traje una cita de André Jols, creo que se pronuncia así, la verdad me disculpan si no lo pronuncié bien, pero bueno, él dice que el cuento obtuvo verdaderamente su sentido de forma literaria en el instante en que los hermanos Grimm publicaron su colección llamada Cuentos para niños y familias, pero definitivamente me parece que él se estaba refiriendo a los cuentos folclóricos, porque como vimos, pues en culturas como la egipcia y en otras, en la mesopotámica, en la India, ya eran parte de la literatura. Luego, ya en lo que es la época contemporánea, tenemos el auge del relato moderno, y se dice que uno de los exponentes más importantes es el conocidísimo Edgar Allan Poe. Él escribió una especie de guía de cómo se debía escribir un cuento, y estas son algunas de las pautas más importantes. En primer lugar, él nos invita a tener en cuenta el final de un cuento, pero desde el inicio, y a desarrollar todos los elementos del cuento en función de este final. También a pensar en lograr un efecto único que iba a precipitarse con fuerza pues en los últimos instantes de la narración. Dice que el cuento debe ser breve, pero no demasiado, y que la acción debe condensarse en una estructura compacta y precisa. También, como vimos anteriormente, para él el final es de suma importancia y cada elemento debe organizarse en función a este. Y muy importante, nos dice que no hay que dejarse llevar por lo estético a costa de la intensidad del relato. Es decir, que debe de prestársele más atención a la acción, justo como se hacía al inicio, en los albores, digamos, de este género. También les traía la opinión de Julio Cortázar,
Althusser, que es otro maestro de la narración breve, y él nos dice que el cuento es una obra cerrada. Él lo concibe como una unidad cíclica. Dice que su variedad temática es infinita porque hay relatos históricos, psicológicos, costumbristas, sociales y de muchos tipos. También nos cuenta que este tipo de narración se cierra sobre sí misma de manera fatal, lo que nos recuerda un poquito a Poe, y que hay que tener en cuenta la tensión y la intensidad de cada palabra y que cada frase también debe estar muy bien cuidada, porque esto contribuye a lograr la intensidad psíquica que toca nuestro inconsciente, las cuestiones irracionales y más profundas de nuestra personalidad. Ahora, yo quisiera hablarles un poquito sobre los elementos del cuento, los elementos más básicos. Y para eso me serví de una narración del Japón antiguo que se llama La tortuga del pescador Urashima, es del siglo VIII después de Cristo. Y pues esta narración es muy importante para mí porque fue uno de los primeros cuentos que yo conocí cuando no sabía leer. Recuerdo que me compraron un librito, pero estaba, no sé si en chino o japonés, y era esta narración, y yo pues me guiaba era por los dibujos. Y ya años después descubrí que era esta. Y para no seguirles con este cuento, voy a volver a lo que son los elementos, ¿verdad? Que es lo importante. Los elementos bases serían el mundo narrado o el mundo ficticio, los personajes que se definen como egos inventados y el tiempo. Sería en este tipo de narraciones, pues hay dos tiempos, no solo uno, que serían el tiempo narrado o el tiempo de la historia y el tiempo de la narración, que es el que acontece fuera de la historia y se refiere, por ejemplo, a lo que yo duro leyendo unas cuantas páginas, o en este caso, porque les traje este cuento también para que lo escuchen, a cuánto se tarda pues ese tiempo de escucha. Voy a compartir esta narración y me gustaría que pusieran mucha atención, bueno, si quieren, para que puedan ir identificando los elementos de los cuales les hablé. Este ejercicio es más que todo para aquellos que se acercan al cuento por primera vez. Perdón, debe escucharse algo porque no se está escuchando, solo se ve una imagen. Ay, ¿en serio? Sí, Estamos viendo la perdón. presentación todavía. Estamos viendo la Ay, presentación. ok, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Disculpen. Todo bien. Mientras tanto, bueno, cierto, se le... Todo bien. Ok. Hace muchos y muchos años vivía Urashima en una isla del Japón. Era el único hijo de un matrimonio de pescadores muy pobres, cuyas únicas pertenencias eran una red, una pequeña barca y una casita cerca de la playa. Pese a ser tan pobres, los padres de Urashima querían mucho a su hijo, un muchacho sencillo y muy bueno. Un día, cuando Urashima volvía de pescar, vio como unos niños estaban pegando a una enorme tortuga. En este momento, Urashima se enfadó muchísimo y fue hacia los críos para reprenderlos y salvar la tortuga.
Cuando acabó de hablar con los niños y estos se fueron cabizbajos, cogió la tortuga y la llevó al mar. Cuando vio que la tortuga reaccionaba al contacto con el agua y se podía mover y nadar, regresó a casa la mar de contento. Al cabo de un tiempo, Urashima se fue a pescar. Todo estaba tranquilo en el mar y Urashima tiraba al agua y recogía su red con entusiasmo. Una de las veces, al subir la red, vio que estaba la tortuga que él había echado al mar unos días antes. Esta le dijo: Urashima, el gran señor de los mares se ha maravillado con la buena acción que hiciste conmigo y me ha enviado para que te conduzca a su palacio. Además, te quiere dar la mano de su hija, la hermosa princesa Otohime. Urashima accedió gustoso y juntos se fueron mar adentro hasta que llegaron a Ryugu, la ciudad del reino del mar. Era maravillosa. Sus casas eran de esmeralda y los tejidos de oro. El suelo estaba cubierto de perlas y grandes árboles de coral daban sombra en los jardines. Sus hojas eran de nácar y sus frutos de las más bellas pedrerías. Urashima se casó con Otohime, la hija del rey del mar, y pasaron una semana de una felicidad completa. Pero al cabo de estos días, Urashima pensó que sus padres debían de estar preocupados por él y decidió subir a la superficie para decirles que se encontraba bien y que se había casado. Otohime comprendió a su marido y dio una pequeña caja de laca atada con un cordón de seda. Cuando se la dio, le dijo que si quería volver a verla, no la abriera. Cuando Urashima llegó al pueblo, todo había cambiado. Ya ni reconocía ni las casas ni a las personas. Y cuando buscó la casita de sus padres, solo vio un gran edificio en el que nadie sabía nada de unos ancianos. Finalmente, un señor viejo, viendo la desesperación de Urashima, empezó a recordar y le explicó que no lo recordaba muy bien porque había pasado mucho tiempo atrás, pero que recordaba a su madre explicarle la desdichada suerte de un par de ancianitos cuyo único hijo salió a pescar y no regresó jamás. Urashima empezó a comprender. Mientras vivió en la ciudad del mar, había perdido la noción del tiempo. Lo que le había parecido solo unos cuantos días, habían sido más de 100 años. Se dirigió a la playa y, sin saber qué hacer, abrió la caja que le había dado su mujer. Al instante, un viento frío salió de la caja y envolvió a Urashima. Este recordó lo que le había dicho su mujer, pero de pronto se sintió muy cansado. Sus cabellos se volvieron blancos y cayó al suelo. Cuando a la mañana siguiente fueron los muchachos a bañarse, vieron tendido en la arena a un anciano sin vida. Era Urashima, que había muerto de viejo. El tiempo no es sino el espacio entre nuestros recuerdos. Bueno, espero que
les haya gustado esta narración. ¿Ya ven la presentación o no la ven? Ahorita no se ve. Aquí voy a hacer lo mismo. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Listo. Bueno, ahora para revisar y repasar estos elementos, voy a leerles la siguiente diapositiva. El mundo narrado de este cuento es el Japón antiguo y es un Japón antiguo bastante peculiar porque vemos que hay elementos maravillosos, incluso los animales hablan, la tortuga le habla a Urashima. Los personajes serían los padres de Urashima, el propio Urashima, los niños abusivos, la tortuga, el rey del mar, Otohime, que es la princesa, su esposa, el anciano y los muchachos que van a bañarse. El tiempo narrado es de más de 100 años, ¿verdad? Pero el tiempo de la narración es de un poquito más de 6 minutos y la trama es precisamente esta triste aventura del pescador. Esos eran los elementos base, pero también hay una estructura que es fundamental no solo para el cuento, sino para cualquier tipo de discurso bien hecho. Y esta se compone, como bien sabemos, de introducción, desarrollo y conclusión. En relación a esto, Borges, que es otro maestro del cuento, decía que en el caso del cuento, por ejemplo, yo conozco el principio, el punto de partida, conozco el fin, conozco la meta, pero luego tengo que descubrir, mediante mis muy limitados medios, qué sucede entre el principio y el fin. Y luego hay otros problemas a resolver. Por ejemplo, si conviene que el hecho sea contado en primera persona o en tercera persona. Esto pues nos hace reflexionar un poco en el proceso de creación literaria y pues podemos ver que es diferente entre los escritores, ¿no? Y también yo diría que casi que siempre es distinto entre cada persona. De hecho, hay quienes parten de un relato ya hecho, que es una de las propuestas que yo les traigo para los ejercicios, pero hay otras personas que crean a partir de imágenes, incluso de sentimientos, y todo eso es válido. Y bueno, esta actividad, que es la primera que yo les propongo para que realicen en sus casas, si gustan, es para personas que no hayan escrito, que pues quieran acercarse a la ficción narrativa, pero que no, pues no saben cómo. Y esta la proponen también otros escritores, incluso escritores de la talla de Alberto Chimal, que el querido Alejandro debe de conocerlo muy bien, es un escritor mexicano fabuloso de cuento. Y pues los pasos a seguir sería, en primer lugar, que anoten los acontecimientos que vivieron durante las últimas 24 horas en una lista. No tiene que ser todo, sino lo que recuerden, lo que les parezca más importante. Una vez que hayan realizado esto, trasládenlo a otra persona, ya sea una persona real o inventada. Y para dar el último paso de este ejercicio, en el medio del esquema pueden agregar un elemento fingido. Este puede ser fantástico. Por ejemplo, pueden decir que mientras estaban tomando café apareció un duende en la sala o no sé, que cayó un meteorito en el patio. Y ahí ustedes le van agregando y le van dando forma de narración de acuerdo al esquema de introducción, desarrollo y conclusión. Y bueno, ya para personas que tal vez no están tan incipientes en esta cuestión del cuento, yo propongo que realicen una lista de las características psicológicas y morales de un personaje sin importar el género. Esto corresponde a una etopeya, que es la descripción de la apariencia interna de un personaje, y es lo contrario a la prosopografía, que es la descripción física. También ahorita les voy a mostrar una serie de fotografías de las cuales pueden elegir una y utilizar lo que les sugiere la imagen seleccionada para crear la biografía de un personaje anterior o posterior a la historia de Urashima. Luego
Una vez que han realizado esta pequeña biografía, pueden crear una sinopsis, un resumen o un esquema de una historia que involucre a este personaje, el cual descubre que tiene una relación con los personajes o los hechos de la historia de Urashima. Esta sinopsis puede referirse a una continuación o a una historia previa al relato de Urashima. Y finalmente, con este material, pueden elaborar el relato, siempre siguiendo la estructura del cuento, ¿verdad? Introducción, desarrollo y conclusión. Y estas son las imágenes que yo les propongo, pero la verdad es que ustedes pueden utilizar el personaje que se les venga a la mente, solo que cuando uno trabaja con imágenes, pues a veces es un poco más fácil, ¿verdad? Porque no todo se deja a la inventiva. Y no sé, creo que esa sería mi participación y pues me queda nada más agradecerles a las personas de la Biblia, a Ale y también a los que nos ven. Muchas gracias. Excelente, Victoria. Sí, muchas gracias. Estuvo sí, bastante explicativo y una muy buena reflexión sobre el género cuento. Por aquí, aquí en el chat, les pusimos una pregunta a las personas para que participen. La pregunta para el público es, ¿cuál es el cuento o los cuentos preferidos que han leído hasta el momento? Nos puso David Efraín, El Cuervo, de Edgar Allan Poe, y los cuentos de Chekhov, Anton Chekhov, excelente. Bueno, este es el mío. Es un cuento, no sé qué tan conocido, pero me encanta. Se llama Enoch Swames de Max Beerbohm. Y me encanta todo el Aleph de Jorge Luis Borges, ¿verdad? Aquí también puso Vincent Rodríguez por un bistec de Jack London. Jack London, sí, excelente escritor norteamericano. También tiene un cuento que se llama Amor por la vida. Muy, muy, muy bueno. Bueno, Alejandro, nos vas a hablar un poco sobre las minificciones y otros temas, ¿verdad? Para seguir con el tema del género cuento. Sí, de hecho también preparé un muy brevísimo resumen sobre lo que es la historia de la minificción. Me llaman la atención algunos aspectos que mencionó Victoria en su exposición. Yo tenía pensado hablar de la minificción en relación con lo que es el cuento y cómo se nutre muchísimo de este género, pero pues no salió como yo planeaba. De hecho, todo lo que investigué de minificción me ayudó a comprender un poco más sobre cuento, ya que es más fácil hablar de las diferencias que hay. Muchas personas piensan, por ejemplo, que la diferencia mayor que existe entre cuento y minificción es la extensión. Y es muy problemático pensar en este tipo de delimitaciones porque, como ya mencionó esta Vic, que en la Edad Media surge la confusión entre cuento y novela. Yo pienso que tratar de diferenciarlos por la extensión pues no es muy sensato. Muy sensato porque siempre va a haber una persona que te va a decir, ok, tú pones un límite entre un cuento largo que podrían ser 80 páginas, pero si tengo 80 páginas y media cuartilla, entonces es meterse en muchos problemas y bueno, eh, no, 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 no me gusta mucho meterme en este tipo de problemas teóricos porque uno pienso que uno como escritor es el que se debe de encargar, no de darle una solución a los teóricos, sino de darles más problemas que descifren más, que descubran más sobre este género. Um, una de las similitudes podría ser el origen, del cuento. Victoria menciona que parte de la tradición oral, este tipo de leyendas, de mitos
que se relataban antes y se guardaban en la memoria. Por ejemplo, Javier Perucho en su tesis de maestría menciona que la minificción, o más bien él lo denomina microficción, nace en China, por toda esta cuestión de las fábulas, de estos textos narrativos que contienen no solamente la parte de narrar un suceso, sino que también están, digámoslo así, caracterizados por otro tipo de géneros, como la filosofía, la parte religiosa. Hay otros autores que se enfocan más en descubrir los inicios, en retraer los inicios de la minificción, buscándola en los primeros textos breves que hay en otras culturas, como ya lo menciona bien Victoria. Está la egipcia, la mesopotámica, también la china, la japonesa. Sin embargo, la minificción yo pienso que tiene un origen similar al modernismo, es 100% latinoamericana, a pesar de que haya rastros de narrativas breves en otras culturas, en otros países y en otras épocas. Hay autores como Lachmanovich y Juan Armando Eple. Ellos afirman que este tipo de narraciones breves surge con Rubén Darío. Dan una muy detallada descripción de cómo en esa época surge el formato revista y la solicitud de textos exige brevedad por el espacio de la página, por el contenido que va a tener. Entonces los escritores tenían que adaptarse a ese tipo de espacios. Ellos rastrean a los inicios de los textos breves con Rubén Darío. Hay otros autores que mencionan que nacen en el simbolismo francés con Baudelaire, con sus pequeños textos breves, poemas breves en prosa, algo así. No recuerdo bien ahorita el término, bueno, el título, pero hay muchos autores, no solamente investigadores, críticos, sino escritores que reconocen el origen de la minificción con tres personajes mexicanos. Bueno, uno de ellos se nacionalizó mexicano después cuando se exilió, pero la tríada está conformada por Julio Torri, Juan José Arreola y Augusto Monterroso. Podría decirse que Torri y Arreola son los primeros que empiezan a utilizar este tipo de narraciones breves, y ya es con Monterroso, con su famoso texto El dinosaurio, cuando se crea el parteaguas del término minificción, que ya es a partir de él donde se empieza a desarrollar un poco más el género. Y antes está la diferencia entre una narrativa breve, con ciertos géneros que ya existían como el mito, la fábula, digámoslo así, también los proverbios podría ser. Entonces, ciertos géneros breves son los que nutren a la minificción. También empieza a tomar mucho auge con la publicación de los cuentos breves y extraordinarios en 1953 a cargo de un escritor ya mencionado, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Acá en México empieza a tener realce con la publicación del libro de la imaginación de Edmundo Valadez en 1976, y también con toda la promoción que le daba por medio de su revista El Cuento. También en 1998 surge el primer Congreso Internacional de Minificción aquí en México, donde ya se reúne todo este gremio de escritores, investigadores, teóricos, críticos, a reflexionar sobre lo que es este nuevo género que, a diferencia del cuento, es muy joven en cuanto a la atención que se le está brindando y a las nuevas formas que se están planteando. Sin embargo, yo pensaría que la minificción es casi tan antigua como el cuento, solo que no se le había puesto esa atención que tiene ahorita. Aunque si tuviera que elegir entre uno y otro, yo creo que porque he leído más cuento, el cuento es uno de los que más me atrae, aunque la minificción la disfruto muchísimo en el ámbito de la creación. Hablando un poco de las características de este género, muchos mencionan la hibridez genérica,
Me gusta mucho la explicación que da Ana María Shua sobre este carácter híbrido. Ella dice que la minificción es un país que está rodeado por una gama inmensa de países, entre ellos están el cuento, la poesía, el ensayo, el mito, el aforismo, los proverbios, los refranes, todo, todo. A mí me gusta hablar más de la minificción como si fuera un sujeto que se puede mover entre esos países. Hay un capítulo de Los Simpsons que me gusta mucho en donde ellos van y se paran en el límite que conecta diferentes estados. Entonces yo pienso que la minificción es así, se puede pararse en el punto que une diferentes géneros para nutrirse de ellos y utilizarlos a su conveniencia. Otra característica es la intertextualidad. Ahorita ya se ha visto muchísimo en los trabajos más recientes, que estas referencias que los escritores utilizan para ya sea plantearlos de una nueva forma, para partir, como lo mencionó Victoria también, para utilizarlos como punto de partida de su creación. Hay otro elemento muy importante, que algunos autores lo llaman golpe de sentido, como Ana María Shua, o el famoso giro de tuerca, que es un remate que podría concordar con lo que mencionó esta Vic acerca del efecto único y la importancia del final en Poe, que es uno de los recursos que se utilizan en el cuento. Sin embargo, la minificción carece de este desarrollo de personajes, de estas descripciones, digámoslo, muy extensas, porque otro de los elementos de la minificción muy importantes son los silencios, las partes que no se dicen, y tienen que ver con la parte lúdica del género, ya que el texto no solamente involucra lo que quiere decir el autor, sino también le exige al lector una participación. En este sentido, la minificción es un género muy elitista. Es como si el género mismo te dijera, a ver, el autor está hablando de mitología griega, está utilizando referencias bíblicas. No tienes este conocimiento, no lo vas a poder entender. Entonces sí hay una exigencia de conocimiento común entre autor y lector para poder concluir el proceso que es la minificción como tal. Otro de los elementos que yo considero uno de los más importantes es, como lo mencionó también esta Vic, con la parte de Cortázar, que es la variedad temática infinita. Yo soy de la idea de que el carácter híbrido y lúdico de la minificción te permite también aspirar a esa infinitud que propone Cortázar en la creación de los cuentos. Y bueno, ya solamente para concluir, mencionar que muchas personas tienen la creencia de que la minificción, entre más breve mejor, y sí, es cierto, la brevedad es uno de los elementos muy importantes de la minificción. Sin embargo, yo pienso que ya es muy erróneo intentar crear la minificción más breve. No, no he indagado mucho en esta parte, pero yo pienso que ya nadie le puede ganar al relato breve de Guillermo Samperio, El Fantasma. El Fantasma es únicamente el título y la hoja está en blanco. Muchas personas al principio cuando lo leen dicen, oye, es que es una tomada de pelo. Solamente está ese es un texto. Y sí, el lector de minificción sabe que se está enfrentando a una minificción que no solamente te exige mucho en la cuestión, digamos, interpretativa, sino en el sentido de conocer el género, de tener ya un bagaje en lo que se ha escrito y se ha hecho con la minificción. Yo no recuerdo el autor, pero ahorita también ha tenido un auge muy grande en las redes sociales. En Facebook hay muchos grupos de minificcionistas, de escritores de minificción, comparten libros, comparten artículos. Y solo por mencionar un ejemplo, hay una que me gustó mucho en donde un señor publica su minificción y te hablan de un señor, de un personaje que va saliendo de compras
y al final te ponen una serie de opciones que te dice, construya su minificción y su desenlace. Entonces, tú ya puedes jugar con las opciones que te está brindando ese autor para terminar de construir la minificción. Entonces, esa es una de las ventajas también del carácter proteico que tiene la minificción y de la hibridez genérica, porque puedes moverte en todos los lenguajes, ya sea musical, cinematográfico, en todos los géneros, que es el ensayo, esta parte lúdica, puedes hacer una minificción que tenga matices de adivinanza, tiene muchas probabilidades. Entonces es muy difícil también hablar de minificción porque todas las personas tienen su opinión. No todos la llaman minificción, hay unos que la llaman minicuento, unos que la llaman microrelato, textículo, como, no recuerdo, bueno, ahora son algunos de los nombres. Entonces, yo creo que el trabajo del escritor, ya para concluir esta parte, no es casarse con una teoría, es crear para enriquecer más este género que, como ya lo mencioné, puede aspirar a la infinitud por sus temáticas, por la forma en que está evolucionando y por los autores que están surgiendo actualmente. Muchas gracias, Alejandro. Muy a gusto con su entusiasmo para hablarnos sobre el microrrelato. Excelente, no, buenísimo. Sí, me encantó ese El Fantasma, de hecho no lo había escuchado. Está muy, muy, muy interesante. Por aquí teníamos algunas preguntas, ¿verdad? Era para el público, ¿verdad? Vamos a ver, sobre qué cuento o cuentos preferían, ¿verdad? De la Biblioteca de Educación nos escribieron Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera. Él es un excelente cuentista costarricense, por si quieren revisarlo, y me parece que el texto anda por ahí en la web, de Angustias y Paisajes. Es muy, muy, muy bueno. Yo creo que es de lo mejor que he leído, digamos, en cuento aquí en Costa Rica. De hecho, tiene una temática ahí medio impresionista, le gustaba mucho el impresionismo. El tema de la pintura en Carlos Salazar Herrera es impresionante. Escritor costarricense. Muchas gracias por la persona que lo puso. También tenemos otras preguntas para el público. ¿Qué género prefieren, el cuento o la novela? Bueno, ese lo puse yo. Prefiero el cuento por la brevedad, pero me encanta la poesía, novela y demás géneros. Me encanta de todo, ¿verdad? Pero el cuento me gusta, ¿no? Porque es algo que uno puede como tomar en medio de lo cotidiano, ¿no? Saco un ratito, lo leo y buenísimo. Aquí dice, grande Ale, la narrativa breve no es precisa o necesariamente minificción. Un abrazo. Este último mensaje es de Abraham Valenzuela. También aquí tenemos a un amigo, compañero, colega, Leopoldo Orozco y Rocío Flores, han dejado mensajes de apoyo en Facebook. Y dice David Efraín, el cuento. Así breve, el cuento. ¿Cómo debe ser un cuento? Dice Marina, prefiero la novela, me da más chance de conectarme con la historia y enamorarme de los personajes. Todo bien. Gente que también le gusta más la novela, por supuesto. Bueno, sobre el género cuento, tal vez algunas preguntas para ambos, ya que estamos con esto. Decía Victoria, ¿verdad?, que viene de Cómputus, el cuento como género que lo que busca es el detalle. ¿Por qué el cuento y no la novela? A mí me parece que el cuento requiere sacrificar más cosas. ¿Será? Ustedes como escritores. Porque en el cuento no tiene que estar quitando, ¿verdad? En el cuento no tiene que estar agarrando cosas, no, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, ¿verdad? Y quedarse solamente con lo esencial. El cuento es esencial, mientras que la novela permite ser más espontáneo. Tal vez una pregunta para Victoria. Verás que yo siento que una diferencia fundamental es el hecho de que la novela requiere tal vez un esfuerzo imaginativo mucho mayor. Hay novelas que pues, se han escrito durante muchos años. El cuento, es cierto eso, ¿verdad? De que uno tiene que irlo depurando y cuando uno ya siente que que lo tiene, lo primero que tiene que hacer es devolverse y revisarlo y uno empieza a quitar y quitar y quitar y quitar hasta que quede solo lo esencial. Me parece que esto también es porque se ha seguido con la tradición de que los cuentos se enfocan
más que todo bueno, esta cuestión de la brevedad, ¿no? De que puedas leerlos en una sentada, la mayoría, y pues la novela requiere que a veces lleves varios días con un mismo libro, ¿no? O sea, está diseñada para otro tipo de experiencia. También la novela se enfoca mucho en cuestiones psicológicas, en cuestiones descriptivas. Muchas novelas pueden pasar por compilaciones de cuentos, incluso como pasó en épocas anteriores. Entonces, pues yo creo que sí hay bastantes diferencias. Y pues por el momento creo que no se me ocurre nada más. Creo que eso sería. Yo no quiero ser abogado del diablo, ¿verdad? Pero ya tal vez retomando algunas cosas, digamos, de Borges. Borges decía que hay muchas novelas de 500 páginas que pudieron terminar en 50 páginas, ¿verdad? Sí, tal vez como el abuso, ¿verdad? Sí, el tema del abuso. Yo esto lo he hablado con varias gente, una gente dice que sí, que no, otra gente me regaña por andar diciendo esas cosas. Pero en fin, ¿a usted le parece, Alejandro, digamos, que algunas novelas pudo haber terminado el autor de mejor manera si ya no se hubiera agarrado esas 500 páginas y hace un libro pequeño de 50? Porque si algo que le exige a uno el cuento es eso, precisamente. Fíjate que concuerdo con lo que mencionas, David, respecto a esta cuestión que menciona Borges. Yo también leí una entrevista que le hacen a Borges, está contenido en un libro que compila Lauro Zavala sobre poéticas de la brevedad. Y Borges menciona que él prefiere los cuentos a las novelas, que a él no le gustaría escribir una novela en primera porque es un haragán. Bueno, viendo todo lo que publicó y la calidad de lo que tiene, no, yo no lo denominaría así, pero él dice que no escribiría una novela porque es un haragán. Y número dos, en las novelas puedes darte el lujo de poner ciertos pasajes, ciertas frases que son innecesarias, pero como ya tienes enganchado a tu lector, el lector puede ignorarlas o puede decir, oh, vaya, esto es lo que me gusta. Sin embargo, él sostiene que el cuento es superior a la novela porque no solamente se trata de la precisión, sino que un buen cuento lo puedes narrar, puedes llegar con una persona y decirle, oye, mira, este cuento es magnífico por esta parte, y hace una comparación con el Quijote. Dice, el Quijote a mí me encanta, pero no puedo narrárselo a una persona. Lo mucho que puedo llegar a hacer es narrarle una parte que me gustó muchísimo, pero no puedo llegar como con uno de los cuentos que más me han gustado. Entonces, en ese sentido yo concuerdo en que sí, la novela tiene algunas cuestiones que podemos omitir, ya sea por la velocidad de lectura o por la atención que le estemos prestando a ciertos eventos, y el cuento no, el cuento en su núcleo puede pervivir más en tu memoria, en tu recuerdo, y con unas pocas páginas. Entonces, en ese sentido, yo siento que el cuento sí tiene una superioridad sobre la novela. Bueno, tenemos que traer gente también que defienda la novela, ¿verdad? Porque, bueno, yo soy de género cuento, me gusta más, me encantan las novelas, pero también, antes de darle la palabra a Victoria, que nos va a mencionar algo, a mí, por ejemplo, me gusta más Crónica, una muerte anunciada, que 100 años de soledad. Y yo me puse a pensar luego, ¿verdad? Qué extraño, ¿no? Porque tal vez 100 años de soledad es la más conocida, pero Crónica de una muerte anunciada tiene como esta forma de cuento, ¿no? Es más pequeña también, es más estructurada, mientras siento que en 100 años de soledad se pierde mucho, ¿no? El cuento también tiene como este asunto, ¿no? Como, sí, como llevar un hilo a veces. No se pierde tanto. En la novela uno es más proclive a eso, a perderse. Victoria. Hola, gracias. Bueno, quería comentar en relación a esto de la extensión y también retomando algo que decía Ale ahora en su participación, que no es muy sabio delimitar géneros por extensión a veces, ¿verdad? Y eso es totalmente cierto y hay que tenerlo en cuenta incluso en prácticas editoriales, ¿no? He leído que ahora, como ustedes mencionaban, hay cuentos que por el capricho de un editor
se han alargado hasta llegar a ser novelas breves, ¿verdad? Y todo para tener algo que publicar. Entonces, de ahí, pues, hasta cierto punto, ¿dónde queda, pues, la honestidad hacia la forma original, ¿no? La fidelidad, más bien, y la honestidad del autor, ¿verdad? Y eso sería. Por aquí tenemos más mensajes. Dice Rocío Flores, bien hecho, Vetusto. Hay una pregunta para el público también. ¿Cuál fue el último libro o cuento que se leyeron? Diario de un loco, de Gogol, aunque no es tanto un cuento. Y risas, David Efraín. Sobre la otra pregunta que hicimos, ¿qué prefieren, cuento o novela? Dice Rocío Flores, cuento. Bueno, va ganando el cuento ahorita. Dice Marina, qué interesante esto de poder narrar al otro un cuento y que cueste más hacerlo con una novela. Muy cierto. Como que la novela es algo más personal y el cuento algo más socializado. Bueno, es en forma de pregunta, perdón. El cuento es algo más socializado. Eso está muy interesante. También por aquí está, dice, consulta de Yeudel Ortega para todos. El proceso de escribir minificción narrativa breve es muy largo. Y vamos a ver algo más. Ese es de Yaudiel Ortega. Por aquí también Vincent Rodríguez dice Miguel's The Red Hearted, del libro Relatos del Oeste Californiano. Ese no lo había escuchado. Está interesante. Ojalá se pueda ubicar. Está muy interesante. Mensaje de Rocío Flores. 2 crímenes. ¿De quién será? No sé ese. 2 crímenes. El autor no le llego. Bueno, tal vez el con autor esta de pregunta. 2 crímenes. Ajá. El autor de 2 crímenes es un escritor mexicano llamado Jorge Ibargüengoitia. Qué interesante. Interesante. Qué bueno. Ojalá lo podamos ubicar, tener. Sería muy bueno, muy bueno, de hecho. Aquí está una pregunta para ambos. Esta pregunta la hizo Marina. ¿El cuento es algo más socializado? ¿Es algo más social? Lo que sí estoy seguro del cuento, obviamente por lo que nos expuso Victoria, es que el cuento es más antiguo que la novela, ¿verdad? Y el cuento tiene más estructura de la oralidad, es más oral. De hecho, esa era, ¿verdad? Su origen es ese, ¿verdad? Es la oralidad. Es más social el cuento que la novela. Sí, claro, Alejandro. Yo diría que, bueno, es que me hace mucho ruido esta cuestión de más social. Cuando menciona más social, yo pienso que es social por los elementos del cuento que se utilizan cotidianamente que las personas no saben. Por ejemplo, contar una anécdota, el simple hecho de que te pregunten, oye, ¿cómo te fue? Y empiezas a contar todas las desavenencias que tuviste en tu hora laboral, de regreso a la escuela, ya estás narrando. No, como tal, no es un cuento en el sentido estricto de que esté impreso, de que esté trabajado, de que haya sido publicado, pero ahí viven ciertos elementos del cuento. Entonces, podríamos decir que el cuento sí es algo muy social. Ahora, contrastando un poco con la novela, yo pienso que otra ventaja que tiene el cuento sobre ella es este aspecto de la brevedad en la época en la que vivimos actualmente. Es más fácil que con las personas que van a iniciar en la lectura o con las personas que les gusta leer, pero tienen que cumplir con ciertas horas en su jornada laboral, no les queda mucho tiempo, entonces optan más por el cuento a pesar de que les guste más la novela. Entonces, bueno, concluyendo la pregunta de esta parte social, yo pienso que sí es social por los elementos que hay en el cuento y que utilizamos a diario sin saberlo. Hola, bueno, yo pienso pienso de una manera muy similar a Ale, pero bueno, si hablamos ya también incluso de experiencias junto con otras personas, ¿no? Bueno, tanto la novela como el cuento nos permite conectar con otros, entonces pues son hechos sociales, ¿no? Pero
Daisy tiene razón, Ale, en el sentido de que quizás lo cotidiano se manifiesta de manera un poco más evidente a veces en los cuentos, pero no necesariamente, ¿verdad? Hay novelas, como ya mencionamos, que tienen insertadas narraciones orales, básicamente, el mismo Quijote, ¿no? Entonces, es una pregunta complicada. En cuanto a la experiencia compartida, pues el cuento puede ser más social porque nos podemos sentar todos juntos a leer un cuento y lo podemos hacer bien en poco tiempo. Pero para leer una novela, pues tendríamos que hacerlo durante tal vez varios días. Y pues realmente no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, y tampoco es lo que se acostumbra. Incluso ahora hay gente que se reúne para contar historias, para contar leyendas, y no he escuchado que haya gente que se reúne a contar novelas, ¿verdad? Y sobre la cuestión personal, siento que depende mucho del autor. Puede ser uno puede escribir cuento, puede escribir novela, pero uno decide cuánto de uno va a poner en ese texto. Tengo un amigo que es escritor de novela y él dice que todo lo que él ha puesto son cosas que él ha vivido, pero las ha transformado, ¿verdad? Y son, desde ese punto de vista, pues bastante personales. También depende de qué quieras contar. Si quieres contar lo que acontece fuera o quieres contar lo que acontece adentro, y puedes hacerlo en una novela, puedes hacerlo en un cuento, ¿verdad? Entonces, pues eso sería lo que tengo que decir al respecto. Gracias. Sí, sobre este tema es bastante interesante porque si el cuento tiene esta función social, sí, también es porque tal vez uno tiene esta imagen, siento yo, ¿no? Cuando la gente se reunía alrededor del fuego, ¿no? Es como asunto de tribu también. Entonces una persona, ¿no? Con cierto estatus contaba historias, ¿no? Si la historia como que involucra al grupo, ¿no? Como que hace unión, y son historias que se van transmitiendo, ¿verdad? Mientras que la novela sí, ¿verdad? Es que es un género más nuevo y también que tiene como este asunto más introspectivo, me parece. En fin, yo de mi parte, digamos, me gusta mucho el género cuento. Ojalá en algún momento podamos reunirnos de nuevo y traer una persona, ¿verdad?, que haga una apología, una defensa de la novela, ¿verdad? Que nos diga, no, la novela sí, por esto y esto y esto y esto. Obviamente hay novelas, ¿verdad?, que tienen una función social muy importante. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, de la novela sí, Carlos Luis Payas, Mamita Yunay, ya se supone que es de las mejores, ¿verdad?, de los mejores escritos que tenemos. En fin, pues es una cuestión de gustos. Habría que hacer el debate más amplio y también siempre teniendo, ¿verdad?, esa apertura. Aquí hay otro mensaje. Vamos a verlo. Dice Marina, vamos a ver. Lo último que estoy leyendo, Las Mil y Una Noches. Cuentos dentro de cuentos, que terminaron convirtiéndose en una compilación de historias, como mencionó Victoria antes. Concuerdo con ustedes, ese factor de compartir con otros que tiene el cuento es súper valioso. David, no. Sí, claro. Perdona que me meta también. Algo que quería decir es esa capacidad que tiene el cuento de acercar la literatura a personas que no tienen una constancia como lectores, a personas tal vez más sencillas, y eso es una virtud grandísima que yo le veo al género cuento. También incluso a la poesía, a la minificción, ¿verdad? Y si uno quiere pues no sé, introducir a los niños en la literatura, yo creo que la mejor manera de hacerlo es con relatos breves, ¿no? Relatos. Y Totalmente. una cosita que se me quedó con esta cuestión de lo social es que pues realmente el hecho de que tal vez el cuento nos permita socializar más en torno a una sola narración, ¿no? Depende mucho de los rituales y las prácticas sociales, ¿no? Porque en la antigüedad las personas celebraban banquetes larguísimos y contaban historias muy largas, pero eso ya no se hace, ya no hay bodas de 3, 5 días, por ejemplo. Entonces, pues depende mucho de cómo ha ido evolucionando, cambiando más bien la sociedad.
Sí. Estaba pensando también en el de Cameron, ¿verdad? Que sí, que es un libro, un relato de cuentos que se escribe durante una peste. Entonces se supone que la gente se encerró, ¿verdad? Y contaban sus cuentos y demás. Excelente, el de Cameron es, ¿verdad? Es una gran obra, en fin. Aquí hay otra pregunta. Esta pregunta es de Yeudiel Ortega, dice para todos, en este caso para Alejandro específicamente y luego Victoria, el proceso de escribir minificción narrativa breve es muy largo. Es muy interesante eso, ¿no? Porque es como el contrario. Alejandro. Sí, sí es muy, muy largo en el sentido de lo que mencioné, uno de las características es esta concisión de lo que se está narrando, esta parte también de la elipsis, de las partes que no se dicen, para dejarlo a la interpretación del lector. Sin embargo, tienes que elegir los elementos exactos, precisos, las palabras precisas también, para que tu lector no se quede como con la imposibilidad de comprensión. Como mencioné, otra de las características, que es el giro de tuerca, este final sorpresivo, tiene que surgir de toda la construcción que tú hiciste. Entonces, es complicado también en el sentido de hacer una elección. Por ejemplo, cuando estaba trabajando en mi primer libro, yo tenía reunidas unas 200 minificciones. Al final elegí 50 nada más para conformar el libro. Y es muy curioso porque tengo minificciones que salieron a la primera. Se me ocurrió la idea, la anoté y gustaron mucho. Y tengo otras que me pasé trabajando y mucha gente ni las mencionó cuando yo decía, oye, ¿qué te pareció el libro? ¿Qué te gustó? Entonces, tienes que formarte un ojo muy selectivo a la hora de elegir los textos que sí cumplen con su propósito, que es, bueno, dependiendo también del propósito que tengas, pero sí esa parte es muy complicada porque también en la parte del lenguaje he reflexionado en esta cuestión porque Ana María Shua, que es una de las autores a las que siempre recurro, menciona que tu minificción tiene que estar hecha con las palabras, que no le puedes mover ninguna, que no le puedes quitar una, que no le puedes poner un sinónimo, porque si no, entonces esa parte de la precisión ya está fallando. Entonces sí es muy, muy, muy laboriosa en ese sentido. Yo como mi proceso es demasiado largo, yo llego a escribir 15 hasta 20 versiones de la misma minificción. Y ya para elegir la que me gusta es lo más difícil porque no me gusta la sintaxis, no me gusta tal palabra, no me gusta el ritmo no me gusta cómo está estructurada. Sí son muchas cosas que se tienen que trabajar a la hora de crear minificción. Bueno, con respecto a la creación de cuento, miren que a mí me gusta pensar que el proceso creativo empieza cuando te ves reflejado en un texto, cuando empiezas a recrear. Y pues obviamente eso lleva tiempo, pues darle forma a eso, plasmarlo. Y ya cuando te sientas a escribir un cuento, cuando te sientes capaz de hacerlo, o tal vez no te sientes capaz, pero sientes que quieres hacerlo, que necesitas hacerlo, eh, pues todo depende mucho de los estímulos, a veces de estímulos emocionales, ¿no? De conocimientos previos también, de qué tengas que decir. Y yo tengo cuentos y me pasa parecido a como le pasó a Ale, que he terminado que empecé y terminé en una sentada, pero también tengo otros que tardé años en terminar. Ahorita tengo un libro de cuentos, es inédito y pues pulirlo me ha llevado bastante tiempo, me llevó años, ¿verdad? Pero sí, todo es que depende de cada persona.
Y eso es lo bonito del arte, lo bonito de la literatura, ¿no? Que no hay un molde para todos. Y eso se nota al final en la creación literaria y nos enriquece. Gracias. Muchas gracias a ambos. Esa pregunta yo creo que nos puso como sí, como a repensar el género, ¿verdad? Porque si uno cuando cuando uno piensa un poco en la minificción o la narrativa breve, uno piensa también que puede ser algo así como que es como una especie de relámpago, ¿no? ¡Pum! Que llega. Pero por otra parte, me parece que sí pasa, pero por otra parte, como menciona Alejandro, también es de mucho trabajo, ¿verdad? Eso que decían los romanos, la labor lima, ¿verdad? El trabajo de limar esa tablita, ¿no? Hasta que diga, sí, ya está, ¿verdad? Y sí, se lleva mucho tiempo, de hecho es muy interesante, principalmente por lo que usted decía también, Victoria, sobre el género cuento, una tierra breve y cuento, que en este caso el cuento ya tiene forma circular, decía también Cortázar, ¿no? Entonces tiene que haber como una especie ahí de equilibrio entre las partes, a diferencia de la novela. El cuento tiene que tener algo ahí circular, algo esférico, ¿verdad? Por lo menos era el cuento que a él le gustaba. Hay diferencias, está Chekhov, me parece, está Hemingway. En Hemingway hay un cuento que se llama El gato bajo la lluvia, que termina abierto. Bueno, tan abierto termina que uno no sabe si terminó, ¿verdad? O si sigue, en fin, ¿verdad? Eso es parte también del género cuento, ¿verdad? Si de lo moderno, ¿verdad? Si la modernidad en el cuento. Ya casi vamos cerrando. Me encantó eso también que dijiste sobre nombrar y no describir. Los cuentos casi no describen, ¿verdad? ¿Sabe qué me puso a pensar eso? En el Génesis también, porque en el Génesis se empiezan a nombrar las cosas, ¿no? Ya curiosamente no se describen, nada más se nombran. Eso es muy del oral también, ¿no? Es el Génesis. Sí. ¿Qué más? Alejandro nos iba a leer, ¿verdad? Algunas minificciones. Sí, bueno, preparé una selección muy breve. Elegí un tema mitológico para ejemplificar también un poco esta parte de la intertextualidad que mencioné y del conocimiento en común que debe tener el escritor y el autor. Entonces, bueno, comienzo. El primero se titula, son dos fragmentos de todo este proyecto que tengo que se llama Olimpiadas Mitológicas. Es una especie de noticiero y, bueno, inicio. En otras noticias nos reportaron que ayer por la tarde la Sociedad Protectora de Criaturas Mitológicas consiguió que se prohibieran eventos como corridas de minotauros, carreras de pegasos, pesca de sirenas, entre otras. Así que este año no se podrá disfrutar de ninguno de estos deportes. Siguiendo con el tema de los activistas, hoy en la madrugada un grupo impidió el tradicional duelo de decapitación de Hidra, en el cual los héroes compiten por cortar el mayor número de cabezas en el menor tiempo posible. El monstruo, en su defensa, afirmó jamás haberse quejado. Volvemos después de estos comerciales. Es la primera. La segunda se titula El primer laureado y dice, con mil flechas vencía la terrible Pitón. ¿Qué podría hacerme un niño con su arco de juguete? Horas más tarde, Cupido recibía su corona. La tercera se titula Recomendación e inicia con una carta. Querido Santa, lo único que pido es conducir tu trineo. Al otro día bajo el árbol halló las metamorfosis y una tarjeta. Disfrútalo, en especial la parte de Faetón. La siguiente se titula Confesión y dice, Ícaro sí obedeció a su padre. La envidia me cegó. Lancé una ráfaga de calor hacia sus alas. ¿Cómo no iba a envidiar a ese hombre? Tenía un hijo prudente y además podía llorar. Siguiendo con el tema de Faetón, de Helios, que me gusta mucho esa parte. El siguiente se titula Eclipse. Dice, cuando el recuerdo de Faetón aflige a Helios, Selene lo abraza, lo anima a continuar.
me pongo un poco jocoso con este, se titula La muerte de Pigmalión, y dice, un día antes le dijo a su esposa, esta noche termino la Gorgona. El siguiente, hago un poco de intertextualidad entre dos obras de la mitología que son diferentes. Bueno, se titula Inseguro y dice, Heracles lanzó el reto de cabellera contra cabellera. Como siempre, Sansón lo rechazó. Y por último, esta se titula Otro Dios y dice, la cachetada resonó en el Olimpo. Entiende, no fui yo. Ah, y eso dijiste cuando te convertiste en cisne y en toro. No niegues lo de la paloma. Son todas las que seleccioné. Ese está muy bueno, el de Zeus y sus transformaciones, ¿verdad? ¿Cómo puña, sí, qué interesante. Debió de estar bien enojada, era, con eso, siempre. Algo que usted mencionaba, sí, esto de las minificciones también como que requiere cierto bagaje, ¿no? Conocer ciertos personajes, conocer ciertas historias mitológicas para poder engancharse. Sí, de hecho, me preocupaba ser muy críptico en algunas minificciones, por ejemplo, algunas que compartí anteriormente no le entendían, por ejemplo, en la del primer laureado, me decían, es que no entiendo, ¿quiénes son? Bueno, búscate en las metamorfosis de Ovidio la parte de Daphne, por qué se convierte en un árbol, toda esta cuestión. Sí, como lo mencioné en las características, sí hay que tener ciertas lecturas, ciertos conocimientos, porque ahora uno de mis colegas y amigos se llama Víctor Baena, él publicó un libro que se llama Arcánime. Son minificciones con temática de videojuegos y series de anime. Entonces, a mí me gusta mucho esa parte de no irse solamente en la parte de la literatura, de los textos clásicos, sino de ir más allá, acercarse a otro tipo de lectores, de personas. Entonces, me parece un acierto muy grande lo de este amigo, el escritor. Claro. Por aquí hay un mensaje, dice, me encantó imaginarme a Zeus como la paloma del milagro. Y hay una risa. Estuvo bueno estuvo muy bueno. Augusto Monterroso, ¿verdad? Es un genio así de la minificción totalmente, ¿verdad? Sí, sí. Excelente. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Victoria. Ya casi vamos cerrando. Entonces, ahí los invitamos. Alejandro, cuando tenga su libro, cuando quiera acompañarnos así ya con sus textos propiamente, ojalá podamos tenerlo aquí y hacemos una presentación igual, ¿verdad? Igual les invitamos a todas las personas que nos están escuchando, viendo, ¿verdad? Para que nos presenten sus libros o sus trabajos. Si nosotros como biblioteca estamos abiertos a eso precisamente, y eso es lo que buscamos. Me encantó el asunto de la mitología, ¿verdad? Hay que estar recreándola, hay que estar interpretándola, hay que darle, ¿verdad? Hay que darle forma, ¿verdad? Para que no muera, ya precisamente es eso, ¿no? Unas palabras para terminar, Victoria, para el público. Sí, muchas gracias por su presentación, estuvo muy, muy exquisita. Bueno, para cerrar, realmente creo que solo me queda pues agradecerles, ¿no? A ustedes de nuevo, a Ali, a toda la gente que estuvo con nosotros. Creo que fue una actividad muy bonita, yo la disfruté montones y realmente me gusta conversar sobre estos temas. Espero pues que se repita, que Ale esté de nuevo en este espacio, porque en serio él es un genio de la minificción y yo le tengo mucho respeto por eso, porque vieran que si no me he animado a escribir minificción. Y realmente me parece que se necesita cierta maestría para hacerlo. Y bueno, nada más desearles a todos que tengan una linda tarde. Muchas gracias, Victoria, muy amable. Alejandro, también algunas palabras para el público, una motivación para que escriban, para que lean.
Eso es importantísimo. Sí, bueno, para concluir mi participación, quiero agradecer a todas las personas que se encargan de este bonito proyecto de los talleres, a todas las personas involucradas de la Universidad de Costa Rica, a la querida Vic por hacerme la invitación, por permitirme compartir con ustedes en este espacio. Y yo pienso que sí estaría muy, muy padre que todas las personas que tienen ganas de escribir, todos tenemos algo que contar. Y la escritura, yo pienso que es algo como muy similar a la vida. Nadie te enseña a vivir, igual nadie te enseña a escribir, pero conforme vas trabajando, ya sea en ti mismo, en tu entorno, con la escritura es igual. Mientras más la trabajes, más alcanzas, vas evolucionando. Entonces, sí, me siento muy contento por haber estado aquí. A pesar de los nervios, me siento muy alegre de que existan estos espacios y como hoy, dato curioso, me acabo de enterar de que es bicentenario de la Revolución de Costa Rica. Aquí en México también celebramos el 15 de septiembre nuestra independencia, más bien independencia de Costa Rica e independencia aquí de México. Entonces, no me queda otra más que viva México, viva Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alejandro. Ha sido un gusto más bien tenerlo por aquí, la verdad, y a todos. 15 de octubre, perdón, dice 15 de octubre presentaremos un análisis del libro El infinito de un junco a las 3 p.m. Les esperamos. Es excelente ese libro, El infinito de un junco. María Soledad Serrano, unas palabras. Muy agradecerles a Victoria, amiga de la biblioteca desde hace varios años. Llegó a la biblioteca a hacer horas de estudiante y se quedó con nosotras. Realmente es un honor contar con Victoria a este nivel, a nivel de escritora. Nos llena de mucha satisfacción poder compartir con usted este momento y desearle, ¿verdad?, que siga adelante en esta producción literaria. Y también a las mujeres nos llena de orgullo saber que hay más escritoras jóvenes iniciándose, ¿verdad? Y nos motiva también a nosotras a comenzar a escribir. Como dice Alejandro, todos y todas tenemos algo que decir y eso nos permite evolucionar. Agradecerle a Alejandro también, resaltar la importancia del trabajo colaborativo y enseñanza que nos ha dejado la pandemia y que la biblioteca ha venido aprendiendo y trabajando con escritores, con escritoras, con docentes, con filólogos amigos, y hemos venido construyendo una comunidad, que es lo más importante de los aprendizajes que la biblioteca ha tenido con la pandemia. Este proyecto de talleres literarios, como siempre lo he dicho, surgió como una idea que David, pues, como filólogo, como bibliotecólogo, ha sabido desarrollar, ¿verdad? Y nos ha ido ampliando con otras personas que también se interesan, porque el descubrimiento que hemos hecho es que hay muchas personas con ganas de compartir, de colaborar, de trabajar en comunidad, y eso es el aporte que esta Biblioteca de Educación quiere brindarle a la comunidad universitaria, a la comunidad en general. Agradecerle a Victoria nuevamente, a Alejandro, a David, al personal de la biblioteca, a Marina, a Mariana, a las estudiantes, que sin ellas este trabajo tampoco fuera posible. Siempre lo digo, somos muy pocas personas en la biblioteca, pero tenemos una gran motivación de transformarla y de convertir esta experiencia en una experiencia transformadora. Muchas gracias y bueno, seguimos celebrando el 200 aniversario, el bicentenario de la independencia de Costa Rica. Ha sido una larga lucha,
de muchas personas a través de la historia de Costa Rica, maestros y maestras que han dejado un legado en el desarrollo de este pequeño país que está fundamentado en la educación. Entonces, agradecerles, ¿verdad?, nuevamente a todos y todas y invitarlos al 15 de octubre que vamos a tener la presentación, no la presentación, sino un análisis del libro El infinito en un junco, que relata la historia de los libros a través desde la antigüedad hasta nuestros días. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias igual, que estén muy bien y ya felices fiestas ahí cuidándose igual. No es nada, son 200 años, ¿verdad? Nada menos que 200 años para nosotros, es bastante. Así que muy buena nota y feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.